Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica y recuerde que todas las sesiones tienen tres componentes: una sesión de conferencia, una sesión de conversatorio y de discusión y una sesión de aprendizaje activo donde vamos a hacer talleres y prácticas sobre nuestras cohortes especiales de cáncer y reumatología respectivamente. Primero, pues tenemos que hablar de manera contextualizada. Para todos, a todos nos está afectando la misma situación y los sistemas de salud en el mundo en este momento son protagonistas porque son claves en la solución a esta circunstancia. Entonces, sobre la enfermedad SARS-CoV-2 voy a hablar brevemente con manera de introducción. Primero, la fisiopatología. Esta información queda disponible para ustedes. Todavía hay controversia en el mundo sobre qué es lo que causa el fallo multisistémico. Hay discusiones frente al origen de que sea la neumonía causada por el COVID o si es derivada de una coagulación intravascular diseminada causada por el sistema inmune y la interacción con el virus. Esto es importante de aclarar, pues porque hacia allá irán las medidas terapéuticas para los pacientes. Sobre nuestros indicadores al día de hoy, los invito, pueden entrar al enlace que les hemos dejado a disposición de nuestra aplicación IndexMIC. Ahí podemos ver los datos a la fecha, actualizados con la base de datos del Johns Hopkins, y podemos ver la situación de nuestro país o de los diferentes países seleccionando en el marcador y podemos observar. Aquí voy a hacer un acercamiento a partir del 15 de febrero y vemos que definitivamente el número de casos activos, confirmados, fallecidos, también como los recuperados, pues sigue en crecimiento. Sobre esto pues ha habido una fuerte discusión. Estas gráficas solamente muestran el número de casos por día y pues no es correcto decir que estamos en el pico de la pandemia, ni tampoco podemos hablar de aplanamiento de la curva con este tipo de gráficas. Este solamente es una descripción de los datos como están hoy. Volvamos a la presentación. Aquí vemos el comportamiento de los diferentes países y la forma pues como se ha comportado la enfermedad a lo largo del tiempo. Vemos que hay unos países como China, Alemania, Corea, pues que el comportamiento de casos activos ha ido en descenso, mientras que el número de recuperados va en aumento. En países como Italia, España y Francia el comportamiento es diferente, aunque parece que la situación empieza a estabilizarse porque disminuyen el número diario de fallecidos. Sin embargo, todavía la mortalidad tiene unos números importantes. Frente a nuestro caso en Colombia, tenemos estas proporcionalidades, se conservan hasta ahora. De todos los casos, o sea, de los casos confirmados, el 75% son activos, el 19.3% están recuperados y el 4.72% han fallecido. De los casos activos, la proporcionalidad es 86% han tenido manejo en casa, 10% requirieron hospitalización y el 3.43% requirieron unidad de cuidados intensivos. En términos de test, todavía Colombia está bastante bajo el número de tests por cada 1000 habitantes. El país está haciendo un esfuerzo enorme para mejorar el número de diagnósticos y poder pues hacer el aislamiento de los positivos y el manejo de sus contactos. Eso ha sido pues un tema de controversia importante porque los test han escaseado y también porque hay discusiones frente a la calidad de los tests y el número de falsos negativos que genera.
Esto sí es muy importante para enfocarnos en nuestra discusión hacia adelante. ¿Qué es importante? En la distribución por edades vemos que la población, todos los casos tienen una representación importante en los grupos de jóvenes y adultos mayores. En esta distribución, igual que los que van a la unidad de cuidados intensivos, vemos esa representación de los adultos mayores es mayor que la de los jóvenes. Sin embargo, la mortalidad se vuelve mucho más alta en la medida en que aumenta la edad. Y probablemente pues eso está relacionado con la mayor presencia de comorbilidades y pues para eso no se necesitan las gráficas, es simplemente ver las noticias y los reportes de pacientes que fallecen están relacionados con la presencia de comorbilidades. El indicador de letalidad en Colombia está en el 4.75. Entonces, hablemos ahora de la respuesta de los sistemas de salud frente a la situación. Y la premisa ha sido salvar vidas, proteger los sistemas de salud para evitar el colapso. Aquí tenemos una gráfica que se presentó en una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo presentada por la Universidad Johns Hopkins, donde lo que nos dice, mire, lo que hagamos en los sistemas de salud frente a la situación, no podemos hablar de prevención hasta que aparezca una vacuna. Y todas las medidas que se tomen están relacionadas con la contención, la mitigación y la supresión. Sin embargo, las medidas de supresión están relacionadas con el momento posterior a la aparición del pico epidemiológico. Y a través del tiempo van a existir diferentes picos en relación con las medidas de aislamiento y de cuarentena. Esta diapositiva la pongo dentro de la conferencia porque me parece que es muy importante. Hay países que han tomado decisiones diferentes con respecto al nivel de manejo de la pandemia y la forma como ha afectado sus economías. Y creo que vale la pena resaltar la fórmula que ha usado Corea, por ejemplo, en el cual ellos no pararon su economía, sino que se enfocaron en el rastreo de pacientes, en el diagnóstico intensivo de casos y en el rastreo epidemiológico, utilizando las herramientas como el Big Data y obviamente que tienen un nivel de cultura distinto que les permite pues que las medidas de aislamiento de enfermos y de contactos sea mucho más efectiva. Esta es la gráfica que en el momento en que se empezó a hablar en los diferentes países qué pasaba después de la cuarentena y cómo los países podían ir retomando sus actividades, esta gráfica es muy diciente en el sentido de que trata de explicar que existen momentos de máxima utilización de las medidas de aislamiento para toda la sociedad y que probablemente durante lo que nos queda de este año y de pronto del siguiente, o sea, en los próximos meses, van a haber momentos de máxima, de extremar esas medidas o de suavizarlas y que ambas decisiones pues, van a tener unos efectos. En la medida en que las medidas se suavicen, vamos a tener en el tiempo aparición de picos. Y en la medida en que las medidas se vuelvan más extremas, pues el comportamiento de menor número de casos. Y en esa dinámica van a estar las diferentes comunidades. ¿Por qué es esto importante dentro de nuestra conversación? Porque tenemos que ser conscientes de que esa va a ser nuestra realidad en los próximos meses y que debemos hacer preparaciones desde el punto de vista de corto plazo, mediano y de largo plazo para poder manejar esta situación. Entonces, sobre mitigar las consecuencias. Colombia ha estado haciendo un esfuerzo muy importante en la ampliación de su infraestructura hospitalaria para que en la medida que vayan apareciendo un mayor número de casos, el sistema
tenga la capacidad de atender a todos los pacientes. ¿Por qué? Porque vimos que países incluso que han tenido unos muy buenos indicadores de número de camas por cada 100.000 habitantes, pues se han visto en algunas regiones colapsados por el aumento súbito de casos. Colombia tiene un rezago en el número de camas de cuidados intensivos y de camas hospitalarias, y pues eso la puso en alerta de que debía aumentarlo. Dentro de las estrategias ha sido pasar camas de cuidados intermedios y llevarlas a complejidades de cuidados intensivos, pero ha existido la brecha de conseguir ventiladores mecánicos. En este momento el país está buscando la forma de producir sus propios ventiladores mecánicos, pero hasta ahora esos ventiladores no han pasado todas las pruebas que se requieren para poner en uso en humanos y poder empezar el proceso de producción. O sea, ahí estamos todavía en el reto de que en realidad esa infraestructura hospitalaria se dé en caso de que el pico crezca de manera acelerada y nos desborde. Y pues definitivamente los sistemas de salud se han visto en ese reto. Y como vimos, pues países incluso que tenían muy buenos indicadores de disponibilidad, pues se han visto superados. También, que ha sido un tema muy controversial, es que el número de profesionales de la salud disponibles en el mundo ha sido insuficiente. Y que de alguna manera los sistemas de salud han dado respuesta a esa falta de profesionales en la sobrecarga de trabajo hacia quienes atienden las urgencias y las unidades de cuidado intensivo. Y adicional, que por disponibilidad de herramientas correctas, de elementos de protección personal o elementos de protección individual, pues no, los profesionales no necesariamente han contado con esas medidas de protección. Colombia arrancó su planeación con base en el modelo matemático que calculó o que midió una tasa de contagio de 2.68. A la fecha, según la información del Instituto Nacional de Salud, ese índice, ese R0, se encuentra cercano a 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta las diferencias de los territorios. Tenemos territorios donde ese índice está en el doble, por ejemplo, nuestro caso del Valle del Cauca, pero también tenemos noticias de municipios donde no han existido casos positivos de COVID. O sea que ese 1 es relativo con respecto a la región donde nos encontremos. Y también pues el tema de disponibilidad hospitalaria, que ha estado muy concentrado en las grandes ciudades, donde se han hecho grandes estrategias para ampliarla, pero que tenemos regiones donde definitivamente estamos lejos de conseguir esa cobertura. El reto en Colombia está tratar de dejar al país en un índice de 16 camas por cada 100.000 habitantes, pero pues vimos que la brecha importante está en la dotación de esas camas. De todos los casos, el 81% son pacientes leves que se pueden manejar en casa, el 14% pasan a estados severos y el 5% se tornan críticos. Por esta razón, esta estrategia de mitigación tiene que ser, pues es una de las cosas importantes por hacer en el sistema de salud. Cabe recalcar que ningún país estaba totalmente preparado para una pandemia de semejantes magnitudes, ¿cierto? Los países asiáticos pues han tenido experiencias previas que probablemente facilitaron una respuesta más aceptable frente a los resultados. No todos los países han optado por medidas de distanciamiento social en forma coordinada. Unos han estado más demorados que otros y algunos países o ciudades individuales han tomado decisiones de no realizar parálisis completas de sus economías y han centrado su estrategia en la intensidad de las pruebas, en los rastreos epidemiológicos y el aislamiento de los enfermos. Hay una discusión importante en los sistemas de salud porque en los últimos años hemos intensificado el desarrollo de los centros de atención primaria y ese ha sido un esfuerzo de todos los sistemas de salud
y el enfoque estaba en el cuidado de las enfermedades crónicas, ¿cierto? Sin embargo, la discusión es que esos centros de atención primaria frente a la atención de la pandemia pues no ha sido, no ha aplicado porque en últimas el reto de los sistemas de salud se ha convertido en la atención de los pacientes severos y críticos. Entonces, digamos que hay una lección en todo esto y es que definitivamente debemos hacer un esfuerzo por mantener y mejorar cada vez más los centros de atención primaria para el control de las enfermedades crónicas, pero no se puede perder de vista las condiciones de la oferta hospitalaria en el país ni en los diferentes países, porque a partir de este momento queda demostrado que quedamos vulnerables ante situaciones que aumenten en los requerimientos de esa infraestructura hospitalaria. Entonces nos vamos a enfocar un poco más, ya dejando el tema general, en los grupos de riesgos específicos. Y frente a esos grupos de riesgo específicos, pues vemos que el riesgo de mayores de 60 años, en los pacientes que tienen antecedentes de tabaquismo, en aquellos que tienen antecedentes de fallas o de enfermedades respiratorias, el índice de riesgo es mayor y la letalidad es mayor en personas que presentan comorbilidades preexistentes. 10% para enfermedades cardiovasculares, 7.3% para enfermos de diabetes, 6.3% para enfermedades respiratorias crónicas, 6% para la hipertensión arterial y aparece el cáncer con un 5.6%. En este tema de los riesgos vamos a evaluar los riesgos relacionados con las consecuencias del individuo y los riesgos relacionados con las consecuencias generales. Entonces vamos a hablar de las consecuencias del individuo, o sea, el paciente que tiene diagnóstico de cáncer. ¿Qué se observa? Que definitivamente la preexistencia de una enfermedad de cáncer aumenta el riesgo con respecto a la población general. Y por eso, dentro de los diferentes consensos de las sociedades científicas, se define o se califica como una recomendación fuerte a favor priorizar la atención de la población con factores de riesgo relacionados con cáncer. En una serie de casos, que es la información que se toma como referente para esta recomendación, aparecen un estudio en China de 1.590 pacientes que tienen información completa. O sea, en el proceso del desarrollo de la pandemia, algunos pacientes del estudio no tenían todos los datos. Entonces, de los que sí tenían completos los datos, 1.590 pacientes, 1% correspondían a diagnósticos de cáncer, o sea, no eran la mayor proporción de casos. En ese 1%, 28% correspondían a cáncer de pulmón, 25% habían recibido quimioterapia o habían sido sometidos a cirugías durante el último mes y el 75% eran pacientes sobrevivientes. Esos pacientes que presentaban diagnóstico de cáncer presentaron mayor riesgo de complicaciones, o sea, fueron con mayor frecuencia a ventilación invasiva y también el riesgo de muerte. Mientras que para un paciente con diagnóstico de cáncer el riesgo es del 39%, la población general presentaba un 8% en ese estudio. Pese a que este estudio no es completo y falta información relevante, pues no hay mucha disponible. Entonces se ha utilizado como fuente de recomendación en los diferentes consensos de sociedades y asociaciones internacionales. En esta presentación quedan las referencias para que ustedes puedan hacer un análisis más profundo. También con base en esos hallazgos, entonces se definen unas recomendaciones. Se definen como puntos de buena práctica para los servicios de oncología en el momento de formular terapias para pacientes.
Primero, disminuir en la medida de lo posible el tránsito de los pacientes por las entidades de salud y que se implementen métodos de autorización que eviten el trámite presencial. También se debe tener en cuenta el momento de formular un paciente que tenga preexistencia, diagnóstico cáncer y además padezca la infección por el SARS, pues tener en cuenta las interacciones medicamentosas que se pueden generar. Ahora, viendo ya la situación no del individuo con diagnóstico de cáncer, sino del grupo de individuos, o sea, la comunidad con este diagnóstico, existen los riesgos generales. Y esos riesgos generales están relacionados con el proceso de atención. Primero, el grupo de diagnóstico de cáncer tiene un riesgo muy importante de perder el contacto con sus médicos tratantes. A nivel global, las comunidades han podido llegar a mejores diagnósticos y lograr tratamientos más tempranos a través de una red de apoyo. O sea, los pacientes con diagnóstico de cáncer necesitan una red de apoyo. Esa red de apoyo se puede ver de alguna manera afectada por los temas de aislamiento y de dificultades de movilidad. También, si esta población requiriera manejo intrahospitalario, pues entran a competir, si es el caso, con el mayor número de pacientes con diagnóstico de COVID y podrían tener dificultades para acceder a manejos. Y también obviamente pierden prioridad en el momento de una autorización de un servicio y pueden perder oportunidad en la programación de un procedimiento que es clave para su diagnóstico o tratamiento. Ahora, vamos a hablar del caso de la artritis reumatoide. En el caso de la artritis reumatoide no hay evidencia suficiente de que de alguna manera algunos de los medicamentos que se utilizan para el manejo de la artritis pues sirvan como medidas terapéuticas o de profilaxis para la enfermedad por COVID. Y esta recomendación o esta información salió en los consensos porque tenemos como antecedente el estudio francés que promovía el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina como profilaxis o para tratamiento temprano de la enfermedad por SARS. Eso ha ido disminuyendo, cada vez está más cuestionada esa línea de decisión terapéutica. Sin embargo, ha sido incluida dentro del estudio de solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, que también dejamos un resumen de una traducción del artículo de JAMA, donde están todas las líneas terapéuticas que hasta el momento están en estudio en el mundo. De alguna manera se generó mucha inquietud en la comunidad general y en los médicos sobre si los pacientes que recibían tratamientos biológicos o fármacos inmunosupresores que padecían artritis reumatoide pues iban a poder desarrollar una enfermedad más grave por COVID. Eso no tiene evidencia hasta el momento y de alguna forma se recomendó no suspender ninguna terapia. Sin embargo, desde el punto de vista de la observación y el seguimiento, sí se considera que los enfermos con artritis reumatoide deben ser seguidos muy de cerca, porque pues todavía no hay evidencia, pero esto se ha desarrollado de una manera tan rápida que pues eso puede cambiar. Los pacientes de artritis reumatoide deben seguir las recomendaciones de aislamiento que cada autoridad de salud de cada país defina, el proceso de lavado de manos y en el caso de las profesionales de la salud, pues hacer el uso de los elementos de protección individual. Ahora, frente a los pacientes como un grupo, los pacientes con artritis reumatoide, pues tienen varios riesgos. Uno que ya se está viviendo y es que frente a esa recomendación que hizo el estudio francés, muchos países y en muchos lugares tomaron como alternativa terapéutica el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina.
y desabastecieron la entrega de estos medicamentos a algunos pacientes. Los pacientes de artritis reumatoide, así como todos los pacientes de enfermedades crónicas, tienen el riesgo de perder sus rutas de atención que tenían definidas, pues dada la situación de cuarentena y la cancelación de citas presenciales y procedimientos programados. Y también, como vimos en el caso de cáncer, si pues requieren algún manejo intrahospitalario, tienen el riesgo de no ser atendidos oportunamente porque la infraestructura está enfocada en atender el pico de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué alternativas tenemos? Porque estamos viendo que esta situación en el mediano plazo vamos a tener momentos de mayores restricciones y vamos a tener momentos de disminución de esas restricciones. Pero en lo que se ve, en el panorama que se alcanza a evaluar, hasta que no existe una vacuna, la única medida adaptativa que tenemos son esas decisiones. Entonces, pues tenemos que de alguna manera buscar las fórmulas para que nuestros procesos de atención tengan respuestas acertadas y no perder todos los esfuerzos que los sistemas de salud en el mundo han hecho con las patologías crónicas. Entonces, lo primero es que los pacientes de las cohortes especiales deben ser muy claramente identificados. Hay un reto importante con mejorar la calidad del dato. ¿Para qué? Pues para poder hacer contactos telefónicos periódicos, poder saber en qué condiciones están esos pacientes en su casa, poder establecer mecanismos de teleasistencia para facilitar, dar claridad a inquietudes, incluso tranquilizar, porque muchos pacientes se pueden estar preguntando si suspenden o no las medicaciones o qué pasaría en caso de que ellos padezcan alguna sintomatología respiratoria o de infección. Entonces, la teleasistencia puede ser parte de la respuesta que las comunidades hoy necesitan para estar cerca de sus procesos de atención y establecer mecanismos de teleconsulta para facilitar el seguimiento. Se pueden realizar redes de tomas de muestras de laboratorio y yo creo que eso es supremamente importante porque se debe disminuir el traslado de los pacientes a los centros médicos y hospitales. Primero, porque les va a quedar muy difícil trasladarse y segundo, pues porque entre menos estén en la calle, pues menos riesgos tienen de padecer la infección. Establecer rutas especiales, transportes de pacientes que pudiesen, al que le toca ir al centro de atención, pues que vaya en las mejores condiciones posibles, facilitándole la movilidad siempre y cuando esos transportes pues cumplan con los requisitos de cuidado y acatamiento de las medidas de distanciamiento y aislamiento. Dentro de las entidades hospitalarias, definir una ruta totalmente diferenciada de estos pacientes para que no se crucen con posibles pacientes con COVID. Eso es una estrategia que se puede incorporar sobre todo en instituciones que tienen altos volúmenes de pacientes y diversidad de servicios. Por ejemplo, en España tomaron la decisión de entregarles elementos de protección personal a todos los pacientes con diagnósticos de cáncer cuando los pacientes requerían asistir a la entidad de salud. Incluso tenían una puerta distinta y en el momento del ingreso a la entidad el paciente se cambiaba y podía seguir por esa ruta diferenciada. En algunos casos extremos testeaban los pacientes cada 2 días. Ahí hay una dificultad de incorporar esa estrategia, pues por la poca disponibilidad de las pruebas, pero pues salió como una de las experiencias de algunos hospitales oncológicos en España. Y cuando se les escaseaba los elementos de protección individual, pues se entregaban mascarillas para los pacientes. Lo que se hacían sin falta era testear una vez por semana al personal sanitario que cuidaba a los pacientes con diagnósticos de cáncer. Ese era muy importante y esos test se hacían aunque las personas estuviesen asintomáticas.
Y esa es una fórmula muy correcta, digamos, de proteger tanto a los profesionales de la salud como de cuidar a los pacientes. En algunos casos habían tomado la decisión de incluir el protocolo de hidroxicloroquina más aciatropina como profiláctico. Sin embargo, esa medida pues ha ido perdiendo fuerza en el tiempo por lo que dijimos. También intensificaron la educación y la recomendación de abolir el tabaquismo o los cigarrillos electrónicos, así como de eliminar trámites y esos trámites tratarlos de volver todos de manera telefónica, virtual, etcétera. Entonces, ¿qué nos quedan como de conclusiones de toda esta situación y poder enlazar esto a nuestro tema acostumbrado de los modelos de atención y los mecanismos de pago? Los mecanismos de pago que faciliten la integralidad del manejo de los pacientes, disminuyendo trámites administrativos y además que le permitan al prestador realizar los ajustes en el modelo de atención con base en las recomendaciones que la evidencia genera, pues probablemente facilitan que las actividades en salud se garanticen de manera continua. ¿Qué vemos en el horizonte cercano? En el horizonte cercano vemos que vamos a tener una situación de riesgo que debemos aprender a manejar con unas dificultades de nuestra movilidad y de nuestro acostumbrado estilo de vida, y los sistemas de salud deben permanecer o deben adaptarse a esas condiciones. Hoy hay muchos centros ambulatorios que atienden pacientes de riesgo, no solamente de cáncer y de artritis, que además están cerrados y la única alternativa que tienen es comunicarse telefónicamente con el paciente y si el paciente tiene alguna inquietud, derivarlo a los centros hospitalarios. Y los centros hospitalarios pues están enfocados en tratar de disminuir los ingresos para poder mantener la oferta hospitalaria disponible. Entonces debemos hacer cambios, debemos hacer ajuste y adaptarnos a la situación. Los pacientes que están en tratamientos con inmunosupresión deben ser evaluados y seguidos de manera permanente. Y si la manera permanente nos exige que hagamos algún tipo de contacto, pues tenemos que utilizar la tecnología disponible. Y para eso la teleconsulta, la teleorientación, los registros sistemáticos, las rutas especiales y diferenciadas y el acceso a tratamientos domiciliarios deben estar incluidas dentro de nuestros modelos. Y los mecanismos de contratación que faciliten esa flexibilidad de organizarnos, pues deberían ser privilegiados. Y ahí es donde enlazamos nuestro tema con que recordemos nuestro reto. Nuestro reto es mejorar la calidad de atención asistencial de manera eficiente para generar valor. Y este es el gráfico que siempre utilizo cuando voy a hablar de pagos agrupados o pagos por episodio. Y recuerdo siempre las recomendaciones que presenta el profesor Harold Miller, donde él dice, mire, hay 4 pasos que a nivel macro se pueden hacer para tratar de llevar a que podamos intensificar nuestro trabajo en los grupos de riesgo siendo eficientes. Entonces, el primero, pues identificar oportunidades de reducir el gasto evitable, tratando de ser muy efectivos y racionales en lo que hacemos. Segundo, diseñar servicios de alto valor que reduzcan ese gasto evitable. Tercero, crear o modificar los mecanismos de pago para permitir esa entrega de valor. Y cuarto, incentivar a los prestadores a reducir gastos evitables y mejorar la calidad. Aquellos que ya hayan logrado unos niveles altos de calidad, pues que puedan mantener y seguirse desarrollando. Esto es absolutamente válido en nuestro contexto actual. Hemos tenido como un tiempo donde toda la concentración ha estado en organizarnos para atender el posible pico epidemiológico, pero no podemos dejar de vista, no podemos perder de vista que las patologías crónicas, ya lo vimos, son
los grupos de riesgo, donde la mayor tasa de letalidad se da, y pues definitivamente nuestro trabajo, nuestro esfuerzos como sistema de salud no se puede perder por los cambios adaptativos que las medidas de cuarentena generen. Entonces, hablemos algo de los pagos ajustados a condiciones clínicas, que recuerden que es poder organizar los mecanismos de pago analizados ya cuando tenemos identificado el grupo de riesgo o los grupos de diagnóstico que conforman ese grupo de riesgo. Entonces, primero la identificación del diagnóstico, segundo la identificación de las comorbilidades. Ya sabemos que este tema es muy importante y yo creo que a nivel de la sociedad la palabra comorbilidad quedó muy clara, dadas las implicaciones que has tenido en esta situación. La identificación de los tipos de tratamiento es muy importante, cómo se atienden esos pacientes de ese grupo de riesgo que estamos analizando, la identificación de las complicaciones que se pueden derivar de esos tratamientos y así como la identificación de los posibles desenlaces y de las condiciones que requieran cuidado intrahospitalario. Cuando el mecanismo de pago evalúa cualquiera de estos aspectos o la unión de estos aspectos y enfoca la definición del mismo con respecto a estos factores, estamos hablando de un pago ajustado a condición clínica para cualquier patología y en especial pues en el caso de estudio nuestro, en el caso de oncología y de artritis reumatoide. Entonces, recuerdo aquí en mi gráfica de los diferentes tipos de pago prospectivo que se basan en condiciones clínicas. Y aquí recuerdo que tenemos un grupo de mecanismos de pagos que tienen una tendencia a no transferir riesgo primario y otros que tienen la tendencia a transferirlo. ¿Y por qué hablo de tendencia? Porque no podemos hablar en términos absolutos del que no transfiere y el que sí transfiere. Al ser prospectivos, pues puede existir la posibilidad de que exista esa transferencia de riesgo primario. Entonces, en los que no transfieren riesgo primario, tenemos los pagos por episodio, los pagos integrales por grupos de riesgo, el pago por especialidad, el pago por tipo de servicio y el pago por escenario de atención. ¿Por qué decimos que tienden a no transferir riesgo primario? Porque por cada vez que el episodio ocurra hay un pago. Puede ser que dentro del grupo dentro del tipo de pago exista algo de transferencia relacionada con la severidad, pero como paga cada vez que el caso aparece, no transferencia de riesgo primario de incidencia. Mientras que los grupos de pago que incluyen el concepto de global, o sea, incluyen ya un grupo de pacientes en una población determinada, pues sí existe la posibilidad de que exista transferencia de ese riesgo. Pero tampoco es absoluta, porque de alguna manera, si usted define las exclusiones, los límites, pues usted acota la posibilidad de que le estén transfiriendo ese riesgo primario. He puesto aquí unas estrellitas, aquellos que de alguna manera disminuyen o permiten con mayor claridad la definición de los límites, mientras que, por ejemplo, los que son organizados por tipo de servicios o por escenario de atención, ya sean individuales o globales, pues tienen el mayor riesgo de transferirlo. Y porque de alguna manera estos que están subrayados, al poder estudiar el diagnóstico y el grupo de comorbilidades, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, podemos hablar de que se basan en una condición clínica. Y todos estos tipos de pago requieren una nota técnica. ¿Y qué es eso? Pues es una herramienta que permite reflejar, en el caso de los aseguradores, el comportamiento de los riesgos y de los costos derivados de la atención en salud por momento de vida, por grupos de riesgo.
debe tener o debe ser con base en el análisis estadístico de la población expuesta y pues genera unos números que permiten visualizar cuál podría ser la probabilidad de utilización de una tecnología en salud y del costo unitario de atención. Sin embargo, quiero de alguna manera en este momento de la presentación decirles que los modelos matemáticos funcionan con base en unos supuestos y lo hemos podido ver en el transcurso de esta pandemia. Y incluso cuando los supuestos de los modelos matemáticos pueden ser unos cuantos que son fáciles de medir, el modelo matemático no es exacto. En el caso de los costos en salud, que tienen tantas variables a tener en cuenta, es muy difícil que un cálculo matemático en sí mismo permita calcular con un nivel de certeza el costo de atención. ¿Por qué? Porque de alguna forma la estructuración del modelo de atención y la forma como la oferta hospitalaria está dada influye claramente en esos resultados. Y lo he visto en el transcurso de los últimos años, donde he podido ver una población que se comporta de una manera en el prestador 1 y esa misma población atendida un tiempo después en el prestador 2 puede tener unas diferencias considerables. Entonces, ¿qué es importante y es hacia donde yo llevo todo el análisis y el estudio de esto? Que primero, ideal que podamos evaluar la información estadística de la cohorte que estamos analizando, por lo menos en un año de tiempo. Si se puede más, pues sería mucho mejor. Y que lo que hablamos es de unos límites, de unas franjas, de unas métricas donde de alguna manera podrían estar las posibilidades de que nuestro cálculo funcione. Todavía no hay una fórmula matemática que permita predecir de una manera exacta esos costos y yo creo que pues podemos experimentar y estudiar mucho, pero, pero pues mi mensaje es pues que debemos ser prudentes en ese sentido. También creo que esta diapositiva la traje a manera de reflexión, primero para contarles que en enero salió esta publicación en JAMA, donde perdón, este no es de JAMA, este es Health Affairs. Esta publicación era un estudio sistemático de la literatura donde tomaron diferentes análisis y trataban de evaluar qué tan efectivos habían sido los tipos de pago agrupado en términos de gasto, utilización y calidad. Primero encontraron, que es como siempre, que cada quien reporta, informa y llega a las conclusiones de manera distinta, generando dificultades de que una cosa pueda ser comparada con otra, primero. Segundo, que de los que habían podido compararse y tenían información suficiente para poder llegar a esas conclusiones, que el principal resultado estaba relacionado con el manejo de procedimientos quirúrgicos y en el caso de los reemplazos articulares había sido pues clarísimo el resultado, pero que en patologías o en procedimientos de alto costo no era tan clara el beneficio. Y estábamos en esa discusión de si sí funcionan, si no funcionan, etcétera, en el mundo académico, pero hay algo que yo creo que nos debe poner a reflexionar frente a esto. Los tipos de pago retrospectivos, o sea, el pago por servicio, el pago por evento, de alguna manera pues facilitan de que no haya transferencia del riesgo primario y en ese sentido el prestador está tranquilo. Pero resulta en una cantidad de dificultades cuando, por ejemplo, en el momento en que estamos viviendo hoy, las instituciones hospitalarias que tienen que han tenido que cancelar procedimientos, consultas, etcétera,
y no generan ingresos porque es que les pagan por cada cosa que hagan, hoy tienen dificultades para poder mantener la nómina y los gastos que significa mantener la oferta hospitalaria. Por ahí están hablando de que va a existir un subsidio a la oferta y eso es una iniciativa y están tratando de promoverla. Sin embargo, ningún subsidio o ingreso que se genere adicional va a ser capaz de superar una brecha casi del 50% o más de los ingresos que un hospital estaba acostumbrado a recibir. Entonces, en ese sentido, creo que los tipos de pagos prospectivos que aseguran un flujo de recursos para poder sostener las infraestructuras deben ser tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna manera se requiere algún tipo de equilibrio desde el punto de vista del sistema, pero también se requiere un equilibrio para el prestador para que pueda seguir haciendo ese esfuerzo. Además, recuerden que las entidades hospitalarias, el mayor esfuerzo está relacionado con mantener los profesionales y el personal técnico administrativo que se requiere para la prestación del servicio. Y en caso tal de que los hospitales o las entidades de salud no puedan mantener ese equilibrio, lo que estamos poniendo en riesgo es el primer eslabón de la prestación, que son el personal sanitario. Entonces creo que eso es muy importante y esto nos debe motivar a que parte de la estrategia que tengamos debe ser el analizar posibilidades de tipo de pago prospectivo en el sistema de salud. Y ese es el mensaje final de esta primera parte de la conferencia. Debemos buscar estrategias centradas en la gestión de los riesgos en salud, en el diseño de servicios de alto valor que incluyan pagos acordes con eso. Y en ese sentido, los pagos ajustados a condiciones clínicas apoyan el desarrollo de esa estrategia. Esta primera parte debe ir unida a que debemos evaluar en los modelos de atención cómo incorporar el uso de nuevas tecnologías que nos permitan hacer la garantía, la continuidad de la prestación del servicio, incluso en las condiciones adversas de dificultad de movernos o de hacer nuestra actividad presencial como estamos acostumbrados a hacerlo. Es un momento coyuntural que nos exige reinventarnos y buscar herramientas que estén disponibles para poder mantener nuestros objetivos en salud. Bueno, muchas gracias. Esta es como la primera parte. Espero que podamos hacer la discusión y poder hacer los ejercicios que vamos a hacer de pagos por episodio y durante la primera y la segunda sesión vamos a tratar de incorporar el tema de atención digital y telemedicina y al final vamos a hacer en la tercera sesión un análisis para tratar de llegar a un pago global prospectivo para el grupo de riesgo de cáncer y para el grupo de riesgo de enfermedades reumatológicas. Entonces, pues espero que lo disfruten y que sobre todo podamos hacer el aprendizaje activo que siempre hemos tratado de promover en nuestras actividades. Muchas gracias.